Gracias. Gracias, Juani, por el saludo. Un saludo a cada uno, mis hermanos. Señor los bendiga en esta tarde. Gracias por tanto amor expresado en tantos mensajes, tantas palabras que llenan nuestro corazón de todo este servicio al Señor. Y estamos muy felices, muy contentos. Siempre decimos con Juani que Dios nos bendijo tanto con la familia que nos dio hijos, yernos, nietos hermosos, una familia de gloria que estamos tan agradecidos, pero también nos dio la familia de la fe, tantos hijos espirituales, tantas familias que llenan nuestro corazón. Realmente ustedes son parte nuestra. Y ¿qué podemos decir en esta tarde, no? Ahí estoy viendo a todos los que me están saludando. Quiero saludar a cada familia, a cada pastor, Pastor Ricardo, un amigo de la juventud que siempre nos acompaña. Un beso grande para vos y tu familia y la congregación, y para cada familia, para cada pastor, para cada hombre, cada mujer que compone la iglesia en este lugar que Dios nos ha dado. Un abrazo enorme y gracias por poder sostenernos con sus oraciones, con su ánimo. Aquí estamos. Firmes, seguimos adelante, confiando en aquel que tiene todo poder y toda autoridad. Yo recordaba también mis pastores. A lo largo de toda mi vida he tenido tremendos y grandes hombres de Dios. Pensando en el primer pastor, que fue el pastor Augusto Basiluk, Tito Monzón, también un hombre lleno del amor de Dios, con un corazón de padre, que hemos tenido tanta afinidad, nos ha bendecido tanto. Osvaldo Cepeda, Kid Benson, Juan José Churruarín, Carlos Grillo, hombres que han marcado mi vida, me han formado, me han enseñado, y gracias a Dios porque Dios ha puesto esos hombres. Dice Hebreos capítulo 13, versículo 7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido su conducta e imitad su fe. Eso está escrito ahí en la Biblia, ¿no? En el libro de Hebreos, que tenemos que acordarnos de nuestros pastores. Ustedes lo hacen permanentemente y estamos muy agradecidos. Y yo también me acuerdo de cada uno de ellos, que cada uno sembró en mi corazón fe, esperanza, desafíos nuevos y tantos otros que no nombro, pero que han sido hombres que Dios ha puesto en mi vida como, bueno, hoy nos toca a nosotros estar apuntalando, animando, dando palabras del Señor, y un día todos estaremos juntos en la presencia del Señor, gozándonos con el príncipe de los pastores, porque ese sí, ese Jesús es el príncipe de los pastores, el mejor pastor que hubo y puede haber sobre la faz de la tierra. Jesús es el buen pastor, el que nada permite que nos falte. Él es el que deja las 99 y va detrás de aquella que se extravía. Tenemos que aprender cada día del amor y del cuidado de ese pastor de los pastores. Así que gracias por este reconocimiento y por estar ahí, hermano, por estar ahí en tu casa, donde te encuentres. Quizás en algún momento estás en alguna estación de ferrocarril, en alguna parada de micros, quizás estás en un vehículo, en distintos lugares donde se escuche esta palabra. Allí va la bendición para que el Señor también añada a tu vida todo lo que vos estás anhelando. En Dios está la fuerza, en Dios está la esperanza, en el Señor nos gozamos. Yo bendigo también a los pastores que están naciendo de nuestros lomos, porque Dios nos ha bendecido también con 2 obras o 3 obras también. Todavía Emaús no se ha conformado como obra, pero ahí está también Juan y Patricia, Knudson, Roberto y Cookie, aquí en San Carlos, Osvaldo y Natalia, y ellos están emprendiendo desafíos nuevos, y los bendigo porque son también para nosotros una alegría haberlos visto crecer, desarrollarse en la fe. Han ido saliendo de situaciones, tropiezos, imposibilidades,
aprendieron a creer en el Señor, siendo fieles, obedientes, enseñables, personas dóciles. Y Dios mira eso, al corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia. Y cada uno de estos varones, como muchos más, el equipo ministerial, todos tienen alma de pastores, todos están pastoreando, todos están detrás de almas en sus células. Vaya el reconocimiento también para cada uno de ustedes. Los bendigo en esta tarde. ¿Qué les parece si vamos directamente a la palabra del Señor? Como venimos aprendiendo en este mes, una vida de altar, ¿no? Este mes de septiembre, que Dios nos regaló esta enseñanza, que la vamos a llevar siempre en nuestros corazones y en nuestra vida cotidiana. Es un estilo de vida tener una vida de altar. Y yo pensaba en Abraham, este tremendo hombre, cómo Dios puso sus ojos en él, de la tierra de Ur de los Caldeos, esa tierra que era idólatra, pagana, y lo sacó de ahí y le dijo: te mostraré una tierra, sal de esa tierra y ve a la tierra que yo te voy a mostrar, yo te voy a bendecir, te voy a engrandecer. Y Abraham le creyó a Dios, y ahí comenzó esta aventura de este hombre que es el padre de la fe, a quien nosotros le debemos tanto, porque en él se formaron todas las familias de la tierra, y todas las familias somos bendecidos en Abraham, en esa primera decisión que él tomó, y fue de tanto que marcó la historia de la humanidad. Así que estamos muy, muy agradecidos a Dios por esta enseñanza. Yo soy el primero que Dios me está hablando permanentemente con esto. Leíamos que Abraham sin la H intermedia quiere decir Padre enaltecido, pero cuando tuvo ese encuentro con Dios, Dios cambió su nombre y le dijo: ahora te llamarás Abraham, que quiere decir Padre de multitudes, Padre de muchedumbre. Marcó su vida, marcó con ese nuevo nombre, marcó el destino, no solamente de él y de su familia, sino de toda la iglesia de Jesucristo. Aleluya. Yo quiero simplemente recordar algo, que no existe altar sin ofrenda. No existe altar sin ofrenda. No existe altar sin fuego. No existe altar sin sacrificio. Y no existe adoración sin altar. Es algo hermoso que lo podamos retener en nuestras mentes, porque el altar es entrega, el altar es sinónimo de sacrificio y de consagración. Vamos a leer la palabra en Génesis capítulo 22, y ahí se narra lo que vamos a dar como nombre el altar de la entrega total. En esta tarde vamos a hablar del altar de la entrega total, el último altar que Abraham edificó, y vamos a ver el contexto y todo lo que nos dice desde el versículo 1 al 18. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Fíjense la fe que ya tenía este hombre, que sabía que iba a volver con su hijo. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, dijo allí Abraham:
allí edificó Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Amén. Por cuanto obedeciste mi voz, Dios le dijo a Abraham: voy a bendecir todas las familias de la tierra. Y ahí estás incluido vos, ahí está incluida tu familia, ahí está incluida toda aquella persona que le crea al Señor. A Abraham nadie le había enseñado ni explicado nada en cuanto a hacer altares. Nadie le había indicado de qué manera tenía que hacerlo, porque él al hacerlo lo creyó, lo hizo de su propia voluntad, y estableció un pacto, una promesa del pacto que Dios tenía con el pueblo de Dios. Por eso ameritaba hacer un pacto a través del altar. Este último altar que Abraham construyó es el altar de la entrega total. Este es el altar más difícil de construir, tanto para Abraham como para nosotros. Es en este lugar donde Dios prueba el corazón de su amigo. Aquí es donde Abraham recibe el título de padre de la fe. Aquí es donde Abraham confió en que Dios podía resucitar a su hijo luego de ser muerto. En este altar aprendió lo que es la obediencia ciega. Esta fue la graduación, esto fue la culminación de aquel hombre que le creyó a Dios. Para recibir esta graduación era necesario construir ese altar y pasar por ese altar, sacrificar lo que más quería, lo que más amaba Abraham, su hijo, su único hijo, lo más preciado para él. Este altar fue diferente a los demás. ¿Por qué fue diferente? Fue diferente porque Dios mismo se lo pidió. Dios mismo le dijo: sube al monte y allí yo te voy a indicar lo que vas a hacer, vas a sacrificar a tu hijo. ¡Qué momento tremendo! Este altar fue construido, ¿saben?, en el monte Moriah, que quiere decir monte donde destila mirra. La mirra es una sustancia donde se fabrica un aceite de unción muy especial. El monte de aceite era el lugar preparado para graduarlo a Abraham. En ese mismo monte, pero 1000 años después, el rey David, en la era de Ornán, allí también él levantó un altar. Fue en ese lugar donde posteriormente fue construido el templo de Salomón, donde la gloria de Dios llenó ese templo. Y también en ese mismo monte, en ese mismo lugar, nuestro Señor Jesús fue crucificado. Fíjense en la historia que representa el monte de Moriah. Mirra, que significa ese dolor, ese sufrimiento, pero también es provisión de lo que Dios ha pensado
para nuestras vidas. Allí Abraham entregó a su hijo, haciendo un símbolo, haciendo un tipo de lo que más adelante ocurriría con el mismo Hijo de Dios. Y Dios se proveyó de ese cordero para traer salvación y salud a toda la humanidad. En esta nueva etapa, el Señor nos quiere llevar, como Abraham, a caminar dependiendo solamente de Él. Amén. Esta es la clave de este altar, depender solamente de Dios. Sabemos que Abraham pasó por distintas etapas en su vida, pero esta es la culminación, donde él aquí tenía que depender, ahí tenía que escuchar solamente la voz de Dios. Abraham vivió su vida en un desierto, y nosotros también muchas veces transitamos por desiertos espirituales, y para ello debemos aprender cómo vivir y cómo pasar por esos desiertos. Cuando pasamos por un desierto, Dios nos prueba. Cuando pasamos por un desierto, es para formarnos y forjarnos y llevarnos a un lugar más alto y a un lugar donde vamos a adquirir nueva revelación y conocimiento de Dios. En este tramo del proceso, Abraham tuvo que aprender muchas cosas. Aprendió también a dejar de escuchar otras voces que se le presentaban y venían a él y le impedían oír la voz de Dios. Cuando Dios quiere llevarnos a nuevos niveles, Él querrá que solo lo escuches a Él. Te lo vuelvo a decir, si vos querés crecer en la vida cristiana, solamente tenés que poner tu oído y escuchar lo que Dios dice para vos. Quiero mencionar algunos puntos muy importantes en esta tarde para poder edificar de la misma manera que Abraham nuestras vidas en este altar de entrega total. Y primero quería mencionar que nadie puede anhelar un mayor nivel en su vida si no somos probados. Hay un momento gravitante en la vida de todo hombre, en la vida de toda mujer, que Dios va a probarte. Muchas veces no nos gusta la prueba, pero como en un colegio, como en una facultad, donde sea que uno está preparándose, después de la enseñanza viene la prueba. Y depende de cómo salgamos en esa prueba, pasaremos a otro nivel. Dios prueba al padre de la fe, a este hombre que lo dejó todo y fue en búsqueda de la tierra que Dios le había prometido. Y miren lo que viene aconteciendo. Abraham no fue ese tipo de hombre que se caracterizaba por milagros, por maravillas, cosa diferente a los profetas, por ejemplo, Elías y Eliseo. No, Abraham no era de esa característica, pero sí él tenía algo que todos los hombres y aún mujeres de Dios tienen, una característica que o mejor dicho, una gracia que los caracteriza, que es aprender a oír a Dios. Abraham aprendió a oír a Dios. Abraham oyó la voz de Dios. Todos en este proceso debemos aprender a desarrollar nuestro oído espiritual. Muchas veces escuchamos, pero no oímos. Y Dios quiere que oigamos, como Él le dice a las iglesias, que si tienes oído para oír, oye lo que el Espíritu te dice. Y en este tiempo que estamos viviendo y atravesando por esta etapa de nuestras vidas, vos allí en tu hogar, solo quizás, o con alguien, familia, o lo que tengas a tu alrededor, tenés que aprender a oír la voz de Dios. En esta etapa del camino, muchas otras voces tienen que callarse. Tienen que callarse. Muchas veces escuchamos las voces que nos hacen confundir. Es las voces del mundo, las voces que golpean nuestros oídos, de lo que escuchamos a través de las personas. Está la voz del enemigo, del diablo, que viene a traer temor, a traer dudas sobre la palabra que ha sido sembrada. Y también está nuestra voz interior, pero todas esas voces
van a terminar callándose en el nombre de Jesús, porque Dios te ha llamado para que atravieses ese desierto y alcances ese altar para entregar todo lo que allí el Señor te está pidiendo. Y habló Dios a Abraham. Dice que Dios habló y Abraham oyó también. Cuando dejamos de oír a Dios, dejamos de movernos en lo sobrenatural. Satanás va a tratar de desconectar nuestro oído de la voz de Dios. Cuando dejamos de oír a Dios, lo sobrenatural pasa a un costado y Dios nos llama a vivir una vida sobrenatural, pero escuchando su voz, su palabra. Así se movió Jesús. Él oraba, hablaba con el Padre le decía y él actuaba, porque él oía la palabra y los milagros acontecían. Te vas a distraer con voces, con opiniones, con pensamientos. El enemigo querrá de distintas formas que te distraigas, aún dándote recursos económicos, con tal de que te distraigas de escuchar la voz de Dios, y eso será tu fracaso si escuchás solamente la voz de las cosas que están a tu alrededor y no escuchás la voz de Dios. Cuando oímos lo que Dios nos dice, nos convertimos en una manifestación viviente de Dios en la tierra, haciendo lo que Él quiere que hagamos. Yo me convierto, vos te convertís en una voz profética, en medio de la oscuridad, en medio de la ruina, en medio de la situación, de la atmósfera que estamos viviendo. Nosotros somos atalayas, somos lumbreras, somos hombres y mujeres de fe que hablamos la palabra de Dios porque oímos la palabra de Dios. Así viene la fe, por oír la palabra de Dios. El otro punto que quería mencionarte es que en este proceso de una vida de altar aprendemos a no vivir más por vista, sino por fe. Aprendemos a no vivir más por vista, sino por fe. En el proceso al nuevo altar de la entrega total, perdemos los sentidos humanos, pero recuperamos los sentidos espirituales. Aquí se agudiza el oído. Dios se compromete con aquellos que oyen su voz. Dios le dijo a Abraham: sal y yo te mostraré un monte, y allí vas a sacrificar a tu hijo, tu único. Ante esta tremenda situación y circunstancia, Abraham tenía que estar fuerte. Abraham tenía que mirar con ojos espirituales, porque si miraba con los ojos naturales, se derrumbaba. El tercer punto, cuando vamos camino al altar de la entrega, Dios hace morir nuestra lógica. En ese altar, en ese lugar de sacrificio, la lógica tiene que morir. La razón no lo podía dirigir, pues si se dirigía por ella, diría que Dios está loco, porque primero me das un hijo y ahora me lo quitas. Sin embargo, Abraham entendió que a Dios se le obedece aun cuando no lo entendemos. ¿Qué te parece? ¿Te pasa a vos también? ¿Cuántas veces no entendés al Señor? ¿Cuántas veces no lo entendemos? ¿Pero qué está pidiendo el Señor? Yo no quiero sacrificio, dice, yo quiero obediencia. ¿Y por qué obediencia? Porque la obediencia es un símbolo, la obediencia es una característica de un hijo que ha creído en su padre. Satanás es rebelde de por sí, es desobediente, y todos los hijos de él tienen esa misma característica. Pero los hijos de Dios hemos sido bautizados en un bautismo de fe y de obediencia. Hay una canción que me recordaba hoy a la tarde de Jesús Adrián Romero, que él dice: esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible. La mente, la lógica, dice no es posible. Pero esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón. Aunque tardare tu respuesta, yo confiaré,
en tu providencia, tú siempre tienes el control. Qué hermoso cuando podemos creer al Señor en contra de nuestra lógica, en contra de nuestra razón. Y Dios se agrada, Dios respalda a aquellos que le obedecen. Dios te va a probar, hermano. Dios te va a probar, hermana. Va a probar tu fidelidad. Va a probar tu corazón. Va a probar tu bolsillo. Va a probar tu fe. Porque Él quiere darte, como le dijo a Abraham, entrégame tu hijo. Entrégame lo que más amás. Y en esa entrega, Dios le dijo, ahora te voy a engrandecer. Ahora voy a hacer conocer tu nombre. Ahora vas a ser padre de multitudes. Abraham tenía que pasar por ese altar. Y vos y yo también debemos pasar por el altar de la entrega total. Hay que dejar los rudimentos, hay que dejar las niñerías, hay que dejar el tiempo de las emociones y seguir creciendo en este tiempo difícil, peligroso. El Hijo de Dios, la mujer de Dios, que está aferrado a la palabra de Dios, no va a hundirse, va a crecer, va a subir, aunque su fe sea probada, aunque su bolsillo sea probado, aunque su fidelidad sea probada, va a salir aprobado. El otro punto que también quería mencionar, Abraham obedeció por encima de sus sentimientos y emociones. ¿Cuántas veces Dios nos pide algo, pero se interpone entre la palabra de Dios, mis sentimientos, lo que yo siento y mis emociones? Cuando estamos frente al altar de la entrega total, Dios va a matar tus emociones y tus sentimientos. ¿Son importantes? Sí, por eso Dios los puso. El Señor nos creó y puso el alma que tiene sus sentimientos y sus emociones, pero muchas veces, muchísimas veces, esas emociones y esos sentimientos negativos de depresión, de desánimo, se interponen ante la palabra de Dios. Por eso el Señor quiere que en este altar, donde tu vida es una vida de altar, pero tenés que entregarle aquello que más amás, las emociones y los sentimientos tienen que morir. Tienen que morir. Ya no te sustentas por los sentidos naturales, sino por los sentidos espirituales. Dios te dio ojos espirituales. Dios nos dio oídos espirituales. Podemos percibir en el Espíritu. El Espíritu Santo habita en nosotros. Somos templo de Él. Y Él dentro nuestro nos da capacidades, nos da herramientas, nos da armas para poder pelear y entregar lo que el Señor nos está pidiendo. Dice que Dios le dijo en el capítulo 22, versículo 2 de Génesis, toma a tu hijo, tu único. Esa palabra penetra lo más profundo de mi ser. Toma a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Aquí revela Dios cuánto Abraham amaba a Isaac. Era su hijo, era el hijo de la promesa, era ese hijo que había esperado por años. Y no era un hijo solamente que había venido, después de él vendría una herencia de bendición. Abraham lo amaba con todo su corazón. Y ahí es donde muchas veces nosotros tenemos problemas, porque ahí es donde se levanta una muralla y no podemos avanzar más, porque hemos amado más los beneficios que Dios nos da que aquel que nos da los beneficios. Si quieres crecer en el reino, siempre debes poner el amor a Dios por sobre todo lo que Él te ha dado. Él te ha dado una familia, Él te ha dado una novia, Él te ha dado un novio, Él te ha dado hijos, Él te ha dado una posición económica. Poné a Dios por sobre todo lo que Él te dio.
porque lo que ha venido del Señor. Por eso servile con todo tu corazón, amalo con toda tu mente, con todas tus fuerzas, amalo porque de Él viene la gracia. En este altar queda bien claro que qué lugar deben ocupar los sentimientos. ¿Obedeces a tus sentimientos u obedeces a Dios? ¿A uno o al otro? Aprenderás a obedecer a Dios por encima de tus sentimientos y tus emociones. Es difícil, pero ahí se desarrolla el carácter. Ahí se prueba al hombre y a la mujer de Dios como el oro refinado. Venía a mi mente cuando estudiaba lo de Abraham, qué diferente fue Elí, aquel profeta y juez que tenía 2 hijos, y aquellos 2 hijos les permitía todo, era muy permisivo. Y ese hombre le faltó carácter, se dejó llevar por sus emociones, por sus sentimientos y terminó arruinando a esos jóvenes y terminó perdiendo el reino que Dios le había puesto en sus manos. Qué tremendo es movernos por las emociones. Cuando uno se mueve por las emociones, es almático. Y está el corazón dividido. Por eso en este altar el Señor dice, sacá esos sentimientos y esas emociones, yo te quiero íntegro totalmente para que puedas alcanzar lo que tengo para tu vida. Dios matará todo sentimiento que no esté alineado con Él y su palabra. Si vives y dependes de tus emociones, eso será la mejor carnada para que el diablo sea atraído. Porque un cristiano emocional solo ama cuando siente, solo adora cuando siente, solo ora cuando siente, solo perdona cuando siente. Y el que camina bajo sus sentidos y sus emociones, en vez de levantar un altar al Señor, está cavando una fosa y se hunde en la misma fosa que ha cavado. Es tremendo. No sientas perdonar, perdona. Porque el perdón no es un sentimiento, es una decisión. Lo mismo que amar, lo mismo que orar. Cuando no tenés ganas de orar, hay que orar igual. Porque no es por lo que yo siento, es por lo que yo creo. Si quieres llegar a este nivel del altar, de la entrega total, ya no podrás caminar en tus sentimientos y en tus emociones. Tendrás que caminar por principios, por convicciones, y te moverás solamente por la palabra de Dios. ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres con años que peinan canas y son una máquina emocional? Se resienten por cualquier pavada, se sienten mal y se menoscaban. Viven peleando con sus emociones y con sus sentimientos. Es muy difícil poder entregarle a Dios todo lo que Él nos pide si estamos peleando con esos sentimientos y esas emociones. El Señor los quiere matar en ese altar. También en ese altar de entrega total aprendemos a declarar y a caminar por fe. Génesis 22, capítulo 7, entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y respondió el padre, Abraham, ¿qué hijo? Heme aquí. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Si Abraham le hubiera contestado a Isaac en ese momento, tú eres el sacrificio, ahí se hubiera muerto de un síncope, pobre Isaac. Pero Abraham no contestó de esa manera. En este nivel necesitamos ver y escuchar lo que habla nuestra boca. ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás diciendo? Porque mira lo que dijo Abraham. Cuando Isaac le dijo eso, le preguntó, ¿quién será el cordero? ¿Dónde estará el cordero para el sacrificio? Él le dijo, Dios se proveerá
del sacrificio, Dios se proveerá del cordero. Cuando Abraham declaró esa palabra, yo creo que subió un perfume al trono de Dios, y Dios dijo: este hombre está hablando cosas misteriosas, este hombre está hablando revelación, este hombre está creyendo a lo que yo le he dicho, porque él está esperando que yo provea. Hermano, Dios, el municipio no te va a proveer, el gobierno no te va a proveer, tu esposo, tu esposa, quien tienes a tu lado no es tu provisión viene del Señor, tu provisión viene del trono de Dios. Nosotros, la iglesia, en este tiempo somos bendecidos porque la provisión viene del reino de Dios y vivimos de la provisión de Dios. No nos falta nada ni nos va a faltar, porque el Señor proveerá. En ese altar descubrimos que tenemos que hablar la palabra, hablar por fe y guiarnos, porque lo que nuestra palabra dice, eso va a determinar. Dios proveerá. Gloria a Dios. Aquí dice la palabra: creí, por lo cual hablé. Al que cree, todo le es posible. Y aquel centurión romano un día se encontró con Jesús y le dijo: Jesús, solamente di la palabra y mi criado sanará. Qué importante es la palabra. Tenemos que vivir por la palabra de Dios, pero también por la palabra que sale de nuestros labios. ¿Cómo estaremos a fin de año? ¿Cómo empezará el próximo año, el 2021? Estamos declarando que el Señor va a proveer, el Señor nos va a sustentar. En medio de la crisis, en medio de la circunstancia adversa, Dios va a proveer, y sus hijos nos levantaremos y edificaremos altar al Señor y construiremos los muros caídos, y el nombre del Señor será glorificado para la gloria y honra de su nombre. Amén. En este altar también perdemos amor a lo material y lo único que deseamos es honrar a Dios. ¿Qué es lo más valioso en tu vida? ¿No? Un hijo. Es tremendo. Yo tengo hijos y es tremendo la vida de mis hijos, lo que valen para mí. Abraham fue lo que fue porque jamás rehusó darle a Dios lo que él le pidió. Y Dios le pidió su hijo. Ahí hay padres que me están escuchando, que los están formando, que los están preparando, que los están instruyendo en la palabra, están formando hombres y mujeres de Dios. ¿Y qué tal si un día el Señor te dice: dame tu hija, dame tu hijo? Quizás no es la forma que se lo pidió Abraham de sacrificio, pero en cierta manera, porque me lo voy a llevar a otra nación, me lo voy a llevar a otro lugar, porque allí yo lo estuve preparando en tu casa, allí me lo estuviste preparando, enseñando, porque yo en el tiempo adecuado me lo voy a llevar. ¿No es un sacrificio? Claro que sí. Y así como eso, tantas otras cosas que tenemos, que adquirimos, tantas cosas que recibimos por nuestra sabiduría, por nuestra gracia que Dios nos puso, que nos ha dado, y construimos un mundo alrededor nuestro, y quizás el Señor te dice: dame a eso que te aferraste tanto, a esa casa, a ese vehículo, a esa profesión, a ese estudio, dámelo a mí, porque en mis manos lo voy a multiplicar, así como aquel día yo multipliqué los panes y los peces y di de comer abundantemente para toda esa gente que tenía hambre. Así, de la misma manera, quizás el Señor en este altar hoy ya nos está pidiendo algo muy importante. Por último, el altar de la entrega total es el altar donde Dios te va a conocer. Dice que el ángel le dijo a Abraham, cuando había extendido el cuchillo: detén tu mano sobre el muchacho, no le hagas nada. Dice Génesis 22, 10 al 12.
Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí, Señor, aquí estoy. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo, no me lo rehusaste. Abraham dejó de lado los sentimientos, dejó de lado las emociones, caminó por fe, por su palabra cuando dijo Dios proveerá, pero cuando estaba en ese momento, aún así no titubeó, teniendo al muchacho encima del altar, él levantó el cuchillo, pero sabiendo que Dios de alguna manera, si él lo mataba, lo iba a resucitar, pero fue obediente, como el Cordero amado que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por su llaga fuimos nosotros curados. Como oveja fue llevado al matadero, enmudeció, no abrió su boca. Es tremendo, ¿no? Tremendo la enseñanza de la palabra, cómo nos rebustece, cómo nos alimenta, cómo trae fe, cómo trae nueva gracia sobre nuestras vidas. Esto no lo entiende cualquiera, esto lo entiende solamente un redimido, solamente alguien que ha nacido de nuevo y que sabe que Dios no es egoísta, y si Dios algo te está pidiendo, es porque te lo quiere devolver 100 veces más, porque cualquiera que en esta vida entregue casa, terreno, esposa, esposo, hijo, yo le daré 100 veces más en esta vida y en la venidera. Es la promesa que el Padre le hizo a Jesús, y Jesús nos hizo a nosotros, lo hizo heredero, lo coronó de bendiciones para que la iglesia sea levantada, sea adornada, sea bendecida, y tú y yo seamos portadores de esta riqueza, de esta victoria de Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Querida iglesia, queridos hermanos, amigos, porque Jesús le dijo: ya no los llamaré siervos, los llamaré amigos. Ustedes son hijos, ustedes son amigos. Y yo, el pastor Rubén, mi esposa, les decimos: son nuestros amigos, los amamos, porque tenemos un mismo Padre, un mismo hermano, Jesucristo, el Espíritu Santo que está en nosotros. ¿Para qué? Para levantarnos, para animarnos y para decirnos las cosas que tenemos que decirnos para que caminemos en justicia y en verdad. La humanidad hoy reconoce a Abraham porque Dios lo hizo conocer y reconocer. En este altar Dios te va a conocer y te va a reconocer delante de los hombres. Cuando vos y yo sacrificamos lo que más amamos, el Padre nos va a honrar. Si honras al Señor, Él te honrará. Abraham enseñó a Isaac a levantar altares a Dios. Y quizás el próximo mes podremos seguir con esta historia ahora con Isaac. Pero Isaac vio el ejemplo de su padre, escuchó lo que el padre le había transmitido, vio los altares que su padre había hecho, y lo mismo que hace el padre, hace el hijo. Jesús dijo: lo que yo veo hacer al padre, eso hago. Isaac hizo exactamente lo mismo, levantó altares, cavó pozos para las próximas generaciones. Hermano, el altar que vos estás levantando en este tiempo no es solamente el beneficio para vos, es para tus hijos, es para tus nietos, es para el barrio, es para la ciudad. Levantemos altares al Señor, de adoración, de agradecimiento, de visión renovada, de restauración. Renovemos, tengamos cuidado y
recuperemos, restauremos el altar que está destruido, porque si el altar no está en orden, el fuego no va a caer. El Señor quiere derramar el fuego de su Espíritu en una vida de altar, en una vida de adoración. No oremos solamente cuando se acerca el domingo, no oremos solamente cuando estemos en momentos difíciles, oremos en todo tiempo, levantemos altar, adoración. El reino de Dios se establecerá en tu vida y el Padre te honrará. En Isaac vemos cómo las generaciones siguientes fueron bendecidas. Y hermano y hermana, lo que hoy estás haciendo, esto tiene una connotación que no vas a alcanzar a verlo, y lo tenés que ver por fe, pero Dios va a bendecir tu herencia, tus hijos, tus nietos, tus familiares, lo que toque será bendecido. Jesús dijo en Juan capítulo 12, versículo 26, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahí está diciendo Jesús que si alguno de nosotros lo servimos, lo tenemos que seguir. Y donde Él esté, allí sus servidores, nosotros también estaremos con Él. Haremos las obras que Dios quiere que hagamos porque Dios va a estar con nosotros en la persona del Espíritu Santo. Y si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Para mí es un gozo ser pastor, para mi esposa, para los que estamos ministrando en el equipo ministerial. Es una honra porque no necesitamos el reconocimiento de las personas. Le agradecemos, estamos contentos, nos hace bien, pero nuestra mayor honra viene del Señor. De Él viene nuestra fuerza y de Él viene tu fuerza. No has sido honrado, quizás por años no fuiste honrado, fuiste deshonrado, pero viene un día nuevo que el Señor te dice, yo lo conozco, yo conozco que Él tiene una vida de altar y yo lo voy a bendecir, yo lo voy a honrar. Dice 2 Timoteo 2:19, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Conoce el Señor. Sé que el Señor me conoce. Y a vos también te conoce. El Señor te conoce. A los que son suyos. A los que han entregado todo. A los que Dios le pidió, se lo entregaste. Él te dice, yo te conozco. Quizás muchos no te conozcan. Quizás en las redes sociales sos un desconocido, quizás en la ciudad sos un desconocido, pero yo te conozco. Y también si yo te conozco, vos sos conocido en el infierno, y el infierno tiembla, porque hay un hijo y una hija de Dios allí, fuerte, parado, firme, que ama a Dios, y entregó todo, todo. No nos aferramos a nada, porque nada es nuestro, todo es del Señor, y un día nos iremos de esta tierra sin llevarnos nada. Por eso el Señor nos está preparando para que lo honremos con nuestros bienes, con nuestras primicias, con nuestra vida, con todo nuestro ser, que sea un altar para Él. Finalizo. ¿Estás dispuesto a sacrificar lo que más querés? Pensalo. ¿Estás dispuesta? ¿Estás dispuesto a sacrificar lo que más querés? A los jóvenes, el Señor les está pidiendo, entrégame tu juventud, entrégame tu pureza, sacrifica en ese altar tu integridad. A los matrimonios, a las hermanas, a los hermanos. ¿O hay algo que estás reteniendo? ¿O hay algo que construiste, un altar propio? Y el Señor te dice, tira abajo ese altar y levantá el altar de la entrega total, porque allí, si entregás todo, yo te voy a dar todo.
Cuando le das a Dios lo que Él te pide, Él mismo te reconoce delante de los hombres. Génesis 15:6. Abraham creyó en Dios y le fue contado por justicia. Doy gracias a Dios por haber abierto las Escrituras, por haber estudiado este mes los altares que Abraham edificó, y de cuánta bendición y de cuánta edificación ha sido para mí, y espero que para vos también lo haya hecho. Yo quiero orar en esta noche, orar para que toda deshonra termine en tu hogar, para que toda deshonra termine en tu apellido, para que toda deshonra termine en tu familia, para que a partir de hoy, en tu casa, en tus hijos, se levante la honra que viene del trono de Dios. Dios te va a honrar, porque si lo servís con todo tu corazón, si le entregás en ese altar todo lo que Él te pide, Él te va a hacer conocido. Él te va a reconocer ante el mundo, porque dice que los que son de Él, el Señor los conoce, y que nos apartemos de iniquidad, todo aquel que invoquemos el nombre del Señor. Iniquidad es lo torcido del corazón, iniquidad es los deseos de los ojos, iniquidad es lo que este mundo te presenta y te muestra cada día, la falsedad, la mentira, la corrupción, el engaño, el sexo ilícito, todas las mentiras que vienen del padre de las mentiras. Eso es iniquidad, y en un corazón que hay rectitud no puede haber iniquidad. Por eso el Señor dice, yo conozco a los que son míos y los conozco y los voy a honrar, porque si me sirven, el Padre los honrará. Señor, bendigo al pueblo, bendigo la iglesia, bendigo a los pastores que están escuchando, las familias que están en el alrededor de Villa Elisa, en Hudson, en San Carlos, en toda La Plata, en la provincia de Buenos Aires, en las provincias de la Argentina y más allá en los países limítrofes. Bendigo tu casa, bendigo tu hijo, bendigo tu hija, y declaro que si levantás un altar al Dios vivo, si vivís una vida de altar, los ojos de Dios estarán sobre vos, y vos vas a escuchar la voz de Dios y no vas a dudar cuando Dios te habla. Abraham nunca dudó, porque Abraham era amigo de Dios, porque Abraham conocía la voz de Dios, y Abraham se movió por fe y para fe, contra esperanza. Él vivió de esperanza contra esperanza, confiando en aquel que le había prometido. En esta noche, en este mes, desato sobre tu hogar, desato sobre tu vida, una vida de altar, una vida de consagración total y un altar de entrega total. Lo que el Señor nos esté pidiendo, llevémoslo a ese altar, sacrificalo allí, porque Dios te va a bendecir, te va a engrandecer, va a ser conocido tu nombre y vas a alcanzar misericordia y favor del trono del Señor. Gracias, gracias por estar ahí, gracias por mantenerte firme, gracias por cada miércoles, por cada domingo. Bendigo tu vida y le pido al Señor que en este tiempo de no poder estar congregados, vos sigas estando firme, sigas estando fiel allí, en el lugar que hoy te toca estar, porque pronto, falta poco, Dios nos va a llevar a recoger la gran cosecha, la gran pesca milagrosa que estamos esperando, y no van a alcanzar los lugares físicos no van a alcanzar para poder recibir a tantas miles de personas que Dios nos va a estar entregando. Sé fiel. Seguí siendo fiel y Él te va a coronar con la corona de la vida, para la honra y la gloria del nombre de Jesús. El Señor te bendiga. Nos estamos viendo el próximo miércoles y vamos por más, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en este mundo. Un abrazo grande y gracias en esta tarde por todas las bendiciones, por todos los saludos que nos han dado. Los amamos y retribuimos a ustedes todo lo que nos han dicho. En el nombre de Jesús, victoria, bendición, paz del Señor para tu vida. Amén.